Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal, el canal del estudiante. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de esfuerzo normal en tracción. Bueno, ¿qué nos plantea el ejercicio? El ejercicio nos plantea que dos ejes sólidos AB y BC de sección transversal circular están unidos en B y son cargados como se muestra en la figura. Es decir, como se muestran estas dos cargas que están hacia abajo, de 40 y 30 kilonewtons, ¿sí? ¿Qué nos dice? Conociendo que D1 es de 50 milímetros, es decir, este primer eje, nos dicen que es de 50 milímetros, y D2 es de 30 milímetros, este segundo eje es de 30 milímetros, nos dice, encuentra el esfuerzo normal en AB y BC. Y nos dice, suponga que en cada uno de los ejes el esfuerzo normal no debe de exceder de 140 megapascales y nos dice que determinemos el valor de los diámetros de 1 y de 2 para esos 140 megapascales sin poderlos exceder. Bueno, primero que todo tenemos que mirar que nuestros ejes, es un ejercicio de ejes escalonados, podemos ver que cada uno tiene diferentes diámetros, ¿sí? Uno es más grueso que otro. También debemos de tener en cuenta que es un ejercicio que se encuentra en tracción, es decir, que el esfuerzo nos va a dar positivo, ¿sí? Y nos están dando los diámetros, ¿sí? Para poder resolver ese primer punto A. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para encontrar ese esfuerzo normal? Pues en este tipo de ejercicios siempre es recomendable primero hacer cortes. Entonces vamos a hacer cortes, vamos a hacer el primer corte. El primer corte lo haríamos aquí. Ese primer corte lo haríamos ahí y lo vamos nuevamente a dibujar. Vamos a hacer corte, corte 1, ¿sí? Vamos a simular ese mismo corte. Entonces supongamos que este fue el primer corte. Aquí nuevamente está esta carga. Esta es de 30 kilonewtons, ¿sí? Y recordemos que para poder que se encuentre en equilibrio debemos de poner otra carga hacia arriba, que en este caso yo la voy a llamar P1. Ustedes la pueden llamar como quieran. Yo la voy a llamar P1 para este caso. Luego de hacer el corte, ¿sí? En esa parte de la sección, entonces, ¿qué seguiría? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Sí, entonces, teniendo en cuenta que las fuerzas que suben van a ser positivas y las fuerzas que bajen van a ser negativas, entonces ahorita sí podemos decir que P1 va hacia arriba, ¿sí? Esta fuerza P1 va hacia arriba, entonces va a ser positiva, entonces tenemos P1 menos esta carga de 30 kilonewtons que va hacia la parte de abajo. Entonces, como va hacia abajo, entonces ponemos 30 kilonewtons y igual a 0. ¿Qué tenemos que despejar acá? Simplemente despejamos a P1. Entonces, tenemos P1 va a ser igual a 30 kilonewtons. ¿Sí? Listo, ya tenemos la primera carga. Ahorita, ¿qué más sigue? Vamos a hacer otro corte. Ese otro corte lo podemos hacer justo después de la otra carga. O sea que lo podemos hacer por acá. Ese es el segundo corte. Pero entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que va hacia la parte de abajo, ¿sí? Todo lo que va hacia la parte de abajo, qué pena. Ese segundo corte. Hacemos por aquí. Y vamos a volverlo a redibujar. Entonces, voy a intentar hacer el mismo esquema.
Ya ustedes lo harán más preciso. Aquí se hizo el otro corte. Aquí está esta carga y aquí está esta otra carga. Esta es de 30 kilonewtons. Recordemos que tenemos que coger nuevamente todo. Y esta carga es esta carga que hay acá es la de 40 kilonewtons. Y para que esto se encuentre en equilibrio, vamos a hacer otra carga hacia la parte de arriba, que voy a llamar P2. Pero disculpen, aquí voy a poner corte 2. Listo. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a repetir el mismo ejercicio que hicimos aquí en la parte de arriba. Vamos a tener en cuenta que las cargas que suben las vamos a tomar como positivas y las cargas que bajen las vamos a tomar como negativas, ¿sí? Entonces aquí P2 ¿hacia dónde va? P2 va hacia la parte de arriba, es decir, va a ser positiva. Entonces vamos a dejarla acá. Vamos a hacer, pero antes, qué pena, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Y ahorita sí vamos a tener en cuenta esto. Entonces P2 va hacia la parte de arriba, es decir, positiva, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá P2. P2, ¿qué seguiría? Esta carga de 40 kilonewtons va hacia la parte de abajo, entonces menos 40 kilonewtons. ¿Qué más sigue? Esta de 30 kilonewtons, entonces menos 30 kilonewtons, iguales a ¿qué? A 0. Entonces nuevamente vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí ¿qué quedaría? P2, vamos a resolver primero este menos este, me da menos 70 kilonewtons igual a 0 y simplemente despejamos P2 que nos va a quedar que es igual a 70 kilonewtons. ¿Listo? Ya tenemos la segunda carga. Ya con esto, ya teniendo las fuerzas, ¿sí? Ya que podemos hacer, entonces ahorita sí podemos hacer, podemos hallar el esfuerzo, que es lo que nos está pidiendo el punto A. Nos dice, conociendo que D1 es igual a 50 milímetros y D2 es igual a 30 milímetros, se encuentra el esfuerzo normal en AB y BC, ¿sí? Pero entonces yo siempre recomiendo que cuando estemos trabajando en kilonewtons, los pasemos a newtons y que cuando estemos trabajando en milímetros, los pasemos a metros. Se puede trabajar de igual manera en milímetros, en kilonewtons, pero digamos que es una manera más básica y más fácil de trabajar. Entonces, pues yo en este caso lo voy a hacer de esa manera para luego no tener que transformar unidades y todo ese tipo de cosas. Pues bien, lo voy a hacer por acá en este espacio. Me están diciendo que de 1 vale 50 milímetros. Que es lo mismo que si yo dijera 0,05 metros, ¿sí? Es muy fácil para los que no sepan, repito, para los que de pronto no sepan, pues esto es muy fácil poderlo convertir, que tenemos que 50 milímetros lo vamos a dividir entre 1000 milímetros, que tiene 1 metro, ¿sí? Entonces, esto con estos milímetros se me van y si divido 50 entre 1000, pues me va a dar 0,05 metros. ¿Listo? Bueno, entonces D2, si nos dice que vale 30 milímetros, entonces ya sabemos que es lo mismo que decir 0,03 metros. Listo. Y que cuando estemos hablando, digamos que nos están diciendo que 40 kilonewtons es lo mismo que decir 40.000 newtons, es igual. Y si nos están diciendo que vale 30 kilonewtons la carga, es igual a decir 30.000 newtons la carga. ¿Listo? Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir por acá resolviendo el punto A y teniendo en cuenta esta fórmula,
que esfuerzo, el esfuerzo normal es igual a P sobre A, donde P es la carga o la fuerza, como lo quieran llamar, y A es el área de sección transversal. Listo. ¿Qué nos están diciendo aquí cuando nos plantea el ejercicio? Que la sección transversal es circular. Sí, mírenlo acá. Sección transversal circular. Es decir, que si miráramos estos ejes de frente, no así de lado, sino que si lo miráramos de frente y le hiciéramos un corte, sería algo muy parecido a esto. ¿Listo? Sería algo muy parecido a eso. Y el área de una sección transversal de algo así totalmente circular, lo podemos hallar de la siguiente manera. Podemos decir que A, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A pi cuartos. ¿De quién? Del diámetro al cuadrado. De esta manera podemos hallar el área de esa sección transversal de esos dos ejes. ¿Listo? Entonces ya sabiendo esto, entonces vamos a hallar lo que nos están pidiendo en el punto A, que nos están diciendo que encontremos el esfuerzo normal en AB y en BC. Listo. Entonces vamos a resolver el punto A. Resolviendo el punto A, entonces vamos a decir que el esfuerzo normal en AB va a ser igual a ¿qué? Vamos a observar cuál es AB. AB nos está diciendo que es todo este eje AB, ¿sí? Hasta aquí. Este es AB. ¿Y cuánto nos dio el corte? Ese fue el segundo corte que hicimos. ¿Cuánto nos dio ese corte? Nos dio 70 kilonewtons. Entonces esa es la fuerza que tenemos que poner ahí, ¿sí? Que fue ese segundo corte. ¿Listo? Entonces vamos a poner no 70 kilonewtons, sino vamos a trabajar en newtons, entonces vamos a poner 70.000 newtons, que es la fuerza sobre el área, ¿sí? Entonces el área que tenemos, que es pi cuartos del diámetro, pero en este caso sería el diámetro de ese eje AB, que cuánto nos dieron que era de 50 milímetros, pero recordemos que lo vamos a poner en metros, entonces es de 0,05 metros. Reemplazamos por acá, entonces 0,05 metros al cuadrado. Hacemos eso en la calculadora y eso nos da 70.000 dividido pi cuarto, eso nos da 35,6 megapascales, ¿sí? Ahora vamos a hacer, ya tenemos el esfuerzo AB, ahorita ¿cuál nos falta? El esfuerzo en BC. Entonces va a ser igual, ¿cuánto fue la fuerza que obtuvimos en BC? Es decir, de este punto hasta este punto, lo que nos faltaba del eje, que ese fue el primer corte. El primer corte nos dio 30 kN, o sea, 30 kilonewtons o 30.000 newtons. Entonces esa es la fuerza que vamos a poner aquí. Voy a poner que es igual a 30.000 newtons sobre, nuevamente pi cuartos, porque de igual manera es un eje escalonado, pero la sección transversal es circular. Entonces pi cuartos, pero ya este es del diámetro de ese eje. ¿Cuánto es el diámetro de ese eje? Nos están diciendo que aquí sería de 2 y de 2 vemos acá que es de 30 milímetros, es decir 0,03 metros. Vamos a reemplazarlo acá. Entonces 0,03 metros, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, hacemos esto rápidamente en la calculadora y eso nos tiene que dar 42,4 megapascales.
es lo que me da aquí. ¿Listo? Recordemos que megapascales es lo mismo que decir 1 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. ¿Listo? Es lo mismo. Porque cuando ustedes van a hacer esta operación, les va a dar newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Obviamente esto tiene que dar 42, 4, muchos más decimales, pero para dejarlo en megapascales, entonces simplemente corremos la coma hacia la izquierda 6 lugares y les tiene que dar ese mismo resultado que me está dando aquí. 42,4 megapascales y 35,6 megapascales. ¿Listo? Bueno, ya tenemos el punto A. Ya tenemos el punto A. Ya obtuvimos el esfuerzo en A, B y B, C. Ahorita, ¿qué nos están pidiendo? Nos están dando otro criterio. Nos están diciendo, suponga que en cada uno de los ejes el esfuerzo normal no debe de exceder de 140 megapascales y nos dice que determinemos el valor de los diámetros de 1 y de 2. Es decir, tenemos que hallar los nuevos valores de cada uno de esos diámetros para que soporte esa carga normal. Entonces continuamos por acá con el punto B. Entonces vamos por acá B. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el esfuerzo normal de esas cargas tiene que ser menor o igual a 140 megapascales. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar ¿en cuál formulita? En la misma formulita, que esfuerzo es igual a fuerza sobre área o carga sobre área. Recordemos que P es la carga y el área pues es el área de la sección transversal. ¿Por qué con esta fórmula? Porque recordemos que si nos están pidiendo el diámetro, ¿de dónde podemos sacar el diámetro? Pues del área. Recordemos que el área nos dicen que es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿sí? Entonces de acá podemos despejar ese diámetro, ¿sí? Entonces si el diámetro lo contiene el área, entonces obviamente esa fórmula nos ayuda a resolver el ejercicio. Entonces vamos a reemplazar. Nos están diciendo que 140 megapascales es el esfuerzo máximo. Entonces reemplazando, vamos a tener 140. Aquí sí tenemos que nuevamente cambiar de megapascales a newton sobre metro cuadrado para poder resolver el ejercicio. Entonces lo que les decía, que si 42,4 megapascales es lo mismo que si dijéramos 42,4 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Entonces vamos a decir aquí que si 140 megapascales, qué pena, es lo mismo que decir 140 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? A esa carga de D1, en este caso que es el que vamos a hallar, que nos dio 70.000, ¿sí? De la segunda carga que hicimos, 70.000, ¿sí? Vamos a hallar de la del eje más grueso. Entonces, ponemos acá 70.000 newtons, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el área, ¿sí? Ya reemplazamos, estamos reemplazando esa fórmula, ya reemplazamos el esfuerzo, ya reemplazamos la carga y ahorita vamos a reemplazar el área, ¿sí? Entonces va a ser pi cuartos, ¿de qué? Del diámetro, es decir, de D1 al cuadrado, ¿sí? Entonces ya reemplazamos en la fórmula, entonces ¿qué necesitamos acá? Despejar a D1, entonces despejo D1. Despejo a D1. Entonces, despejando este D1 de esta fórmula, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar
que D1 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 70.000 newtons sobre pi cuartos, ¿sí? Por esto que estaba acá a este lado, paso aquí a multiplicar, despejándose de 1, entonces paso acá a dividir, qué pena, entonces nos va a quedar 140 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. ¿Listo? Resolvemos esto en la calculadora y esto nos tiene que dar 70.000 dividido por cuartos. Esto nos tiene que dar 6,366 por 10 a la menos 4 nos da este resultado, ¿sí? Entonces, ya que tenemos que hacer, si este D1 está con este cuadrado, ¿sí? Entonces le tenemos que sacar raíz a este número. Entonces saco raíz cuadrada para poder hallar ese diámetro. Entonces sacando raíz a ambos lados, me va a quedar ese D al cuadrado se va, y aquí me va a dar 0,0252 metros, ¿sí? Que este newton con este newton se me fue, y al sacar la raíz cuadrada se me va estos metros cuadrados, entonces me va a quedar metros. ¿Listo? Eso me queda acá en metros cuadrados, pero pues al sacarle raíz me va a quedar metros. Listo. Ahora bien, si queremos este diámetro también en milímetros, entonces simplemente corremos la coma hacia la derecha y estos tres lugares y nos va a quedar 25,2 milímetros. Cualquiera de estas dos pueden ser las respuestas. Listo. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el diámetro 2. Ya hallamos este de 1 que nos están pidiendo y nos falta hallar este de 2. Listo, para terminar de resolver ese punto B. Listo. Entonces ahora para D2, o sea el diámetro 2, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos para hallar el diámetro 1, ¿sí? Lo mismo, no va a cambiar sino absoluto, pues no va a cambiar nada, simplemente obviamente pues los diámetros y las fuerzas que son diferentes, pero de resto es la misma secuencia, la misma estructura. Entonces voy a reemplazar de una vez, ya sabemos en qué fórmula la reemplazamos. Entonces voy a poner aquí que esto me quedaría que el diámetro 2 al cuadrado, ¿sí? Venga, para que no nos confundamos. Este es el diámetro 2 y esto va a ser al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual a la carga que nos había dado, la primera carga que fue de 30 kN, o sea, 30.000 newtons. Entonces ponemos 30.000 newtons sobre pi cuartos, ¿sí? De, aquí ya, o sea, aquí ya despejé el 140 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado, porque pues obviamente ya lo sabemos hacer así como se hizo en el primer ejercicio. Entonces va a quedar 140, que ya que nos quedaría 140 despejado el esfuerzo, 140 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado, ¿sí? Cerramos aquí. Va a ser igual, hacemos rápidamente en la calculadora y esto nos tiene que dar 2,7283 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y lo mismo,
aquí esto le voy a sacar raíz, saco raíz. ¿Sí? Saco raíz. Entonces sacándole raíz nos va a quedar que ya el cuadrado de 2 se desaparece y nos va a quedar que el diámetro 2 va a ser igual a 0,01651 metros. O si bien lo quieren en milímetros, entonces va a ser lo mismo que tener 16,5 milímetros. Entonces el diámetro ideal para ese esfuerzo, que no, pues para que no exceda ese esfuerzo de 140 megapascales, va a ser el diámetro 1 tiene que ser de 25,2 milímetros, que es el diámetro mayor, y el otro diámetro de 2 va a ser igual a 16,5 milímetros. Muy bien, con esto hemos terminado. Espero les haya servido, espero hayan entendido. Cualquier inquietud nos pueden escribir. Sí, por favor suscríbanse, denle like si les ha servido. Cualquier inquietud, como les digo nuevamente, háganosla saber. Espero que les sirva de mucho este tipo de ejercicios. Hasta luego, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.